Hola chicos, ¿cómo están? Les hago este video instructivo para que revisemos algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta al momento de realizar el mockup o flat lay, ¿sí? Para ello sí o sí tienen que haber visto primero el PowerPoint, así que tengan bien en claro cuáles son los tipos de organización de los objetos por un lado y por otro lado la disposición en la que puede estar la cámara, ¿sí? Como así también hay una pequeña diapositiva en la que se muestra cuáles son los requerimientos técnicos de posición, que se refiere a lo cenital, a la posición cenital, y hay una imagen de una chica, ¿sí?, en la que se ve en el entorno los elementos que tiene también para trabajar. Así que a partir de eso, ahora pasemos al siguiente momento, donde yo les he buscado un ejemplo para visualizar un poco más cómo es el procedimiento de trabajo de cada una de las imágenes. Bueno chicos, acá está este ejemplo de composición con una serie de objetos que yo he buscado, ¿sí? En este caso todos responden a lo que sería la disciplina de la pintura, ¿sí? Bueno, prioritariamente o en principio esta composición respondería a lo que es el tipo de organización ortogonal, ¿sí? Y la posición de la cámara estaría estática. Bien, fíjense que todos los objetos están alineados según las verticales y horizontales del formato, ¿sí? Este ángulo recto repite lo mismo, ¿sí? La disposición de los acrílicos es vertical, la de los pinceles y la de estas espátulas sería horizontal, ¿sí? Eventualmente lo que he hecho ha sido ubicar esta paleta de pintor bueno, también de alguna manera vertical, por decirlo de algún modo, aunque es una forma más orgánica y circular. Pero también estos acrílicos, en vez de ponerlos en sentido vertical o horizontal, los he puesto como abanico y componiendo, o sea, dándole a la composición, tanto este elemento como esto, cierta cuestión de dinamismo, cierto aspecto dinámico, ¿sí? Eso es algo que ustedes pueden hacer o no, quiero decir, todo depende de los elementos con los que ustedes cuenten, ¿sí? Para utilizar la cámara del celular, antes que nada, ustedes tienen que tener en cuenta de activar lo que sería la retícula, ¿sí?, o líneas guías de la cámara. Se van a la opción de ajustes, ¿sí? En mi menú está como mostrar cuadrícula. Puede ser cuadrícula, puede ser líneas guías, insisto, hay distintos modos de armarlo, de nombrarlo según el celular, ¿sí? Así es que fíjense ustedes de tenerlo activado. Eso les va a ayudar a que ustedes puedan componer, ¿sí?, o tener la seguridad de que los objetos, ¿sí?, estén en sentido vertical y horizontal si es que quieren realizar este tipo de composición. Bien, fíjense cómo esta línea, ¿sí?, además de estar coincidiendo con el borde del fondo, también además está coincidiendo con la verticalidad de la línea guía que tengo yo acá en la cámara del celular, ¿sí? Eso es fundamental de que ustedes tengan en cuenta al momento de fotografiar. Otra cuestión es que ustedes tomen la fotografía sin importar que haya bordes, ¿sí?, o que estén ingresando otros elementos a la composición del entorno. Ustedes tomen la fotografía y eso después en edición de foto lo modifican sin ningún problema, ¿sí? La recortan, le pueden agregar los filtros que quieran, etc. Lo importante es que estén sí o sí todos los elementos dentro de la toma. Otra cosa es, esta sería la posición estática, ¿sí?, como aparece descrita en el PowerPoint, pero también podemos opcionalmente optar por una más dinámica o en diagonal, ¿sí?, que sería algo de este modo, más o menos, no sé si lo pueden ver, ¿sí? Es cuando el teléfono está en diagonal respecto a lo que leíamos como vertical y horizontal, ¿sí? Pero cuando elijan, o en el caso de que elijan este tipo de composición, tienen que tener en cuenta de que entren todos los elementos. Por ejemplo, acá las espátulas me están quedando un poco fuera, ¿no?, de la toma, los pinceles también, eventualmente los acrílicos. Entonces tengo que ver cuánto alejo, cuánto acerco a la cámara, pero también, y otra cuestión a tener en cuenta, es que aparece el resto del entorno. Y eso sí que va a ser difícil de modificar en edición. Entonces, en ese caso tendría que tener el fondo mucho más grande
que la toma para que no tenga ese otro problema. Otra cuestión importante es el fondo, el uso del fondo. En la presentación yo he mencionado que sea un fondo neutro o liso, ¿sí? Acá yo he buscado una cartulina en la que he podido de alguna manera hacer que los objetos tengan cierto contraste o se diferencien del fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo traigo papeles o fondos como estos que tengo acá, por ahí tiene mucha importancia el color y los dibujos y los diseños, por lo tanto se pierde la importancia del objeto, ¿sí? Quizás este diseño es un poco más neutro, fíjense que se parece bastante, digamos, al fondo, al ser tonos más claros, ¿sí? Entonces podría en todo caso jugar con algo así, pero por lo general más bien les recomiendo que utilicen fondos lisos. Una vez que ustedes ubican el fondo, también otra cosa es con cinta, papel o cualquier Cintex que tengan, fijar el papel al fondo. Eso hace que quede bien plano, bien fijo y no se vean las sombras de las ondulaciones del papel, ¿sí? E incluso para encuadrar también es mejor, porque aunque no lo crean, las ondulaciones del papel, lo que se levanta, también genera lo que se llama deformaciones o aberraciones en el formato, ¿sí? Entonces, tienen que ustedes armar el fondo primero, ¿sí? Luego componer, organizar los objetos, ya sea de manera ortogonal o estructurada o más dinámica, ¿sí? O random, como les he puesto, quiere decir que tiene como cierto desorden. Y luego elegir si la cámara va a respetar esta estructura o si va a generar ciertas diagonales, bien, para darle un poco más de juego o sí, dinamismo u otra apariencia a la composición. Lo que sí les recomiendo es que ustedes o tienen la toma de esta manera, estructurada, ¿sí? El rectángulo corresponde con el rectángulo del fondo, pero si voy a hacer diagonal, que sea lo que se llama a 45 grados, no un diagonal que parece torcido, ¿sí? Que parece que la cámara está puesto ahí y está raro, ¿sí? O está en esta posición, o así, ¿bien? Prioritariamente estamos trabajando con el formato vertical porque estas imágenes por lo general se utilizan para las redes sociales, ¿sí? Y ya ustedes han visto que las redes sociales hoy se predomina mucho el uso de la verticalidad, por ejemplo las historias de Facebook o de Instagram, ¿sí? O si no, el otro formato es el formato cuadrado, 1 por 1 de las imágenes que se suben al historial de Instagram o al feed, ¿sí? Al perfil. Bueno, entonces, eso es lo que ustedes tienen que lograr, ¿sí? Otra cosa para tener en cuenta es la iluminación del ambiente. Yo ahora tengo iluminación diurna que se llama, que es la luz del sol, pero ya me está generando ciertas sombras un poco molestas. Recién, un poco más temprano, había más luz y bañaba toda la composición, ¿sí? Pero nunca usar luz artificial. ¿Por qué? Porque ustedes al momento de fotografiar, si tienen que poner el celular encima, ¿sí? Para tomar la imagen, obviamente van a proyectar sombras sobre la composición. Entonces, eso como un principio obvio, ¿sí? Tenerlo en cuenta, no tomar la fotografía en horario nocturno, donde sí o sí tenga que acudir a la iluminación artificial, sino buscar la luz del ambiente, ¿sí? Que me da el sol. Acercarme lo más posible a una ventana para que no se generen estas sombras. Yo acá estoy lejos de la ventana, por eso también aparecen las sombras. En la presentación de diapositivas, en los requerimientos técnicos, yo les he puesto una imagen donde aparece la posición cenital, ¿sí? Y cómo tendría que estar armada la mesa de trabajo para la fotografía. Bueno, cenital significa, ¿sí? Que la cámara está en esta posición, ¿sí? Como si fuese enfrentada, no puedo abrir la cámara, como si fuese enfrentada al fondo, ¿sí? Es decir, el fondo es plano, mi cámara está en sentido plano. Eso quiere decir cenital, ¿sí? No esto, no esto, no hagan este tipo de tomas, ¿sí? No tienen que hacer esta toma o como se está viendo en el video, ¿sí? Lo ideal es que esté bien paralela la cámara al fondo, ¿sí?
Bueno, ¿qué otras recomendaciones? No se me ocurre ninguna ahora. Creo que están todas más o menos aclaradas y dichas. Ustedes organicen de buenas a primeras un primer esquema, ¿sí? Pero esto después lo pueden ir cambiando e ir decidiendo y modificando a ver cómo les va gustando que quede finalmente el juego de los elementos, ¿sí? Acá aparece la palabra amor. Yo la tengo en estos dos elementos, pueden estar presentes o no, eso es una elección que ustedes van a hacer, ¿sí? Pueden estar así, si es que tienen algunas piecitas de esta manera, y si no pueden imprimir alguna frase, les recomiendo que sean lettering, ¿sí? Han visto el diseño de lettering, que se utiliza mucho ahora, que le da también cierta belleza y le suma a la imagen. Pero estaría bueno que tengan en cuenta que esa impresión que ustedes hagan, que esté recortada como una tarjeta o como un círculo, ¿sí? Para que juegue atractivamente con el resto de los elementos y no sea una hoja A4 impuesta sobre los objetos, que no tenga mucho diálogo y que, lejos de sumar, termine por tirar al piso la imagen que ustedes quieran componer, ¿sí? Pero insisto, esto de las palabras es optativo. Por otro lado, fíjense, ¿sí? Que yo estoy eligiendo una serie de elementos que tienen que ver con una misma cosa en común, en este caso la pintura, y donde la palabra aparece reforzando el sentido, ¿sí? O el mensaje que yo quiero comunicar. En este caso es el amor a la pintura, ¿sí? Listo, no hay ningún otro elemento más, ¿sí? Está bien limitado, bien claro, bien preciso. Como esta composición, ustedes tienen que tener dos más, es decir, 3 en total. Yo les he dado 3 grupos, que es desayuno, el hobby y el vestuario, que ustedes utilizan habitualmente o que más les gusta, pero pueden intercambiar alguno de esos grupos por alguno que a ustedes les interese. Pero siempre, sea el grupo que sea, tienen que tener 3 composiciones al finalizar la tarea. Y en cada una, obviamente, pueden elegir modos diferentes de organización de los objetos y de la posición de la cámara. La posición, cuando me refiero a posición, es ya sea en horizontal o en vertical, ¿sí? O diagonal, ¿sí? Pero el cenital, que es esto que les decía recién, del que esté paralelo al fondo, tiene que estar siempre, ¿sí? Fíjense que ustedes después también pueden jugar con algunos detalles, ¿sí? De los objetos, y por ahí tienen otras tomas, ¿sí? Más interesantes. Eso también pueden probar y ver cómo resulta, ¿sí? Bueno, siempre pasar la fotografía luego por un editor para sacar los márgenes que haya tomado la cámara que no funcionen, para mejorar color, para mejorar seteo de luz y de sombras, porque por ahí está muy oscura. Si aumento la exposición, le doy más brillo, etc. Y bueno, nada, esto es todo, chicos, por el momento. Espero que les guste la consigna y que mediante este aprendizaje incorporen otro modo de fotografiar sus cosas, sus momentos o lo que quieran, ¿sí? Pero sobre todo porque es una estrategia y un modo de fotografía que se está utilizando un montón hoy en las redes sociales, sobre todo aquellos grupos o páginas que tienen que ver con el diseño, con la estética de alguna manera, pero es un modo de fotografiar que está realmente presente en un montón de rubros y de gustos y de actividades, ¿sí? Así es que búsquenlas porque están presentes. Pinterest, que es una de las páginas de mayor almacenamiento de imágenes, van a encontrar un montón de ejemplos, así que también busquen por ahí, googleen, porque van a poder encontrar inspiración de este tipo en un montón de ejemplos, ¿sí? Bueno, espero sus imágenes y estamos en contacto. Cualquier consulta, siempre por aula virtual. Saludos.